El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a su casa. Los discípulos se acercaron para decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es la experiencia que usted tiene con su oración, con su vida de oración? Cuando usted le enseñaron a orar, si le enseñaron, por lo menos cuando aprendió, creo, de sus padres, espero que así haya sido, a orar, ¿qué les dijeron ellos? Por lo menos yo recuerdo que siempre había una costumbre cuando nos decían que oráramos, y era que en el cuarto, allí en silencio, nos pusiéramos de rodillas y oráramos a Papá Dios. Creo que así lo siguen haciendo muchos papás cuando enseñan a sus hijos a orar. Sin embargo, fíjense que en los últimos años, las últimas décadas, se ha introducido una especie de oración en la que pareciera que esa, y solamente esa, tuviera eficacia o fuera escuchada por Dios. Me refiero a la oración de las personas que para orar necesitan gritar, necesitan hacer demandas a Dios, necesitan decretar. Decretar y hacer demandas son ese tipo de expresiones que a veces se pueden escuchar cuando la gente en medio del grito, de la euforia, levantan la voz, dicen: y es que yo decreto, yo demando, yo declaro en el nombre de Jesús, yo decreto, yo declaro en el nombre de Jesús. Y dan por hecho que porque lo decretan y lo demandan, su oración va a ser así y se va a escuchar tal cual se dijo. Yo me acordaba un texto del Antiguo Testamento donde una vez el profeta Elías se carea contra los profetas de Jezabel. Y entonces llega un momento en que Elías le dice a los profetas de Jezabel, profetas de Baal, de los dioses falsos, dicen: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a armar aquí este holocausto, vamos a colocar este animal en medio, van a echar ustedes agua aquí alrededor y yo les voy a dar la oportunidad, ustedes son como 400, empiecen a orar a su Dios y piden a su Dios que queme este animal, que mande un rayo del cielo, y si eso pasa, yo les voy a creer que el Dios de ustedes, Baal, es un Dios verdadero. Estos hombres empiezan, dice la Sagrada Escritura, desde la mañana hasta la tarde, dice la palabra de Dios que eran como 400 profetas de Baal. Y empiezan a orar, a danzar, a hacerse cortes en el cuerpo, cortes en los brazos, sacándose sangre, gritaban y gritaban y gritaban, y le pedían a sus dioses, le pedían a Baal que mandara el rayo del cielo para que incendiara el animal que estaba en el centro para el ofrecimiento del holocausto. Elías se reía de ellos y Elías les decía: griten más, o a lo mejor está durmiendo o es que es sordo. Y Elías se reía de la forma
como ellos lo estaban haciendo, con griterías y sacándose sangre. Y finalmente no ocurrió nada. Cuando Elías posteriormente hace su oración, dice la Sagrada Escritura que sencillamente hace una petición a Dios clamando desde el cielo y dice: yo sé que tú nos estás escuchando, manifiesta tu poder y tu grandeza en medio de este pueblo pecador. Y el animal que Elías había ofrecido se incendia en medio de la vista de todos los demás que durante todo el día prácticamente habían estado gritando y terminaron disfónicos orando a sus dioses. Y creo que es una cosa que hay que tener cuidado con ella, porque pienso que incluso muchos católicos estamos cayendo en este peligroso juego de creer que para orar se necesita gritar, se necesita demandar, se necesita decretar y se necesita exigir a Dios. Yo no me imagino a María, a Juan Bautista, gritando, demandando, decretando para que Dios le oiga, les oiga. Hay gente que cuando hace oración hace cosas extrañas, como hacían los profetas de Baal. Los profetas de Baal se cortaban y ellos pensaban que sacándose sangre iban a hacer que sus dioses falsos les escucharan más fácil. Hoy hay gente que hace cosas rarísimas cuando hace oración. Basta entrar un rato a internet y darse cuenta cómo aparece el uno que se hace besar los pies, el otro que se introduce en un tanque de agua y que todos tienen que tomar agua de esa porque es agua santificada por su cuerpo, el otro que coge un martillo grande y le pega en la cabeza a cada uno de los que se acercan a él, el otro que da bofetadas, el otro que empuja, el otro que patalea, el otro que, en fin, gente que hace 50,000 cosas, como queriendo con ello llamar la atención de Dios. Porque normalmente el que grita se quiere hacer oír llamando la atención y volviéndose amenazante con su grito. Siempre he creído que el grito es un instrumento de quien quiere amenazar para hacerse escuchar. Y es muy peligroso cuando uno ora a gritos, cuando uno ora simplemente desgañitándose y pensando que Dios es sordo y que si no le gritamos no nos va a escuchar. Peor aún, se los vuelvo a repetir, cuando uno considera que a Dios se le puede decretar, se le puede gobernar, que a Dios se le puede declarar, que a Dios se le puede mandar. Porque el que decreta está dando órdenes. Si usted cuando ora dice, es que yo decreto que tal cosa y esto y esto y esto va a pasar, usted lo que está diciendo con ese decreto es que yo le ordeno a Dios que eso que yo estoy diciendo, eso tiene que ocurrir porque yo se lo estoy decretando, porque yo lo estoy ordenando, porque yo lo estoy matando, porque yo se lo estoy gritando y Él me tiene que oír. La oración es otra experiencia distinta. La oración es una experiencia de intimidad y de amor, donde muchas veces el silencio es lo que más habla delante de Dios. Yo no me imagino una pareja de esposos que para decir que se amen se tengan que gritar, o que para que él o ella se entere tengan que decirle al otro, es que yo decreto, yo establezco, yo demando. Sobre todo porque cuando uno oye el primer grito, inmediatamente uno cierra sus oídos y dice uno, así no va a ser. Yo siempre me he imaginado que la experiencia más íntima de los esposos, la experiencia amorosa de los esposos más profunda, es aquella donde las palabras no se utilizan y son capaces de comunicarse simplemente con la mirada, con el gesto, con el abrazo y con la caricia. Así me gusta imaginarme la oración.
como una experiencia de profunda intimidad, en donde a veces decir algo sobra, donde no es necesario hablar, menos aún gritar, para que Dios oiga el silencio elocuente de nuestro corazón. Por eso me gusta tanto la oración que Jeremías eleva a Dios en este capítulo 14 de su libro. Es una oración dolida, es una oración nostálgica, es una oración como cuando uno dice: Señor, mira, esto nos duele. Jeremías lo único que está viendo es a su pueblo, a su nación, saqueada, derrotada, devastada. Y Jeremías ora a Dios, fíjense cómo lo dice: mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Y miren cómo empieza a decir él: salgo al campo, muertos a espada. Claro, porque es que los militares de la nación se habían enfrentado en batalla, y ahora por las calles, en el campo de batalla, no había sino únicamente cadáveres. Dice: salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Y dice al final del texto de hoy: no nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso, no rompas tu alianza con nosotros. Es una oración suplicante, es una oración confiada, pero también es una oración muy silenciosa. Jeremías no le dice al Señor: te ordeno que mantengas en pie la alianza que hiciste con nosotros. Decreto que la alianza que estableciste con tu pueblo, tú tienes que respetarla. Jeremías simplemente frente a tanta devastación, lo único que hace es suplicar a Dios, como aquel leproso del Evangelio, que en medio de la multitud grita a Jesús: Señor, si tú quieres, límpiame. Aquel leproso no se pone a gritar a Jesús diciéndole: yo decreto que en tu nombre quedo limpio, yo te ordeno que me limpies, yo te ordeno que me sanes. Hay que ser muy cuidadoso de la manera como uno ora, porque a veces hasta para orar parecemos arrogantes. Cuando uno en su oración se vuelve demandante, te exijo que esto debe ser así, y te lo exijo porque yo tengo fe y punto, y mi fe es lo que avala mi oración. Como quien dice: porque yo tengo fe tiene que ocurrir como mi fe lo dice. Y la gente cree que eso es fe, y no es así. Algunos consideran a veces que incluso para hacer exorcismos se necesita gritar, como que si el demonio se asustara por los gritos del exorcista. Y de pronto piensan: no, es que el exorcismo funciona cuando el demonio se asusta si usted grita. Grítele, dile: fuera, fuera, fuera Satanás, fuera, fuera Satanás, como lo hacen algunas personas. ¿Qué va? El demonio se ríe, mientras uno más levanta la voz, más se ríe él. Porque el demonio no come de cuento, él no come de gritos. El demonio no come de demandas. Yo un día conocí a un exorcista muy famoso. En un retiro espiritual estaríamos tal vez que como 500 personas en esa oportunidad, 150 sacerdotes, los demás eran laicos. Y este hombre se puso a orar susurrado, ni se le entendía lo que decía, ni se le entendía. Era un susurro, apenas si se escuchaba que algo estaba diciendo.
Y las manifestaciones que yo vi ahí de espíritus malignos gritando, gimiendo y corriendo fueron muchas. Y no lo escuché nunca gritar, ni demandar, ni exigir. Tenemos muchas personas en la Sagrada Escritura que nos enseñan cómo se ora. Así que no vamos a pensar que la eficacia de la oración depende de la espectacularidad. Esto no es un espectáculo. Aquí no se trata de ver quién grita. Se trata de darnos cuenta, ver quién es el que más demanda, el que más exige. Porque Dios no obedece a demandas de nadie, a exigencias de nadie. Dios lo único que escucha es un corazón obediente, suplicante, pero que sabe obedecer. Dios no lo obedece a los gritones. Dios obedece. Dios no escucha a los gritones. Dios escucha a los que le obedecen de corazón. No desprecie la oración sencilla, silenciosa, susurrada, incluso la oración que puede ser corta de palabras. Eso no importa. No importa que no tenga muchas palabras para decir, pero que sí tenga un corazón grande para obedecer y grande para amar al Señor. Dios no es sordo. Se lo repito una vez más. Dios no es sordo. Dios no necesita que usted grite para que Él le vaya a escuchar. Y menos aún que usted demande para que Él le vaya a obedecer. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria, por los siglos de los siglos.